López. eh, él es sumo sacerdote, él sirvió en la misión de México, Culiacán, y ha servido como consejero de obispado, maestro de seminario, líder misional, y actualmente está vacante ahí para su barrio y su estaca. Le damos una bienvenida, hermano Saúl, y pues el tiempo es de usted si no proponen alguna otra cosa. Muchas gracias, muchas gracias. Es para mí un honor haber sido invitado por el obispo Rico Lozano. Realmente jamás me esperé que me escribiera y me dijera, oye, hermano, ¿nos quiere compartir? Me quedé, ¿what? Casi un paro cardíaco, ¿ah? Obispo, muchas gracias. Mi hija que está en la misión le admira mucho. Astrid, ¿quién se acuerda de ella? Le admira mucho, siempre disfrutaba mucho sus clases de instituto y es por esa razón que me animé a unirme a su grupo. Gracias, obispo. Hermanita que dio el pensamiento espiritual, ¿me recuerda su nombre, por favor? ¿Se me olvidó? Soy Gardenia Martínez, hermano. Hermana Gardenia, muchas gracias. Ahorita que usted estaba dando su pensamiento espiritual, este, me llegó así una oleada de ideas porque mientras yo preparaba este pequeña clase que voy a compartir con ustedes, jamás me pasó por la mente lo que usted comentó y tiene mucha razón. Dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, dentro de los tiempos de la restauración, hay mucha transmisión oral que más tarde se fue escribiendo y incluso en el Nuevo Testamento también hay muchas tradiciones orales que más tarde se escribieron y que escribieron de mucho para poder cerrar, ¿no? Lo que tenemos de historia tanto en el Nuevo Testamento como dentro de la historia en los tiempos del profeta José Smith. Esto que les voy a comentar, a mí me apasiona mucho. A mí en lo personal me apasiona estudiar mucho lo que es el judaísmo en los días de Jesús de Nazaret. Me fascina mucho, lo leo mucho como un pasatiempo personal. Y ahora que estamos estudiando el Antiguo Testamento, pues yo siempre comento que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una brecha muy grande y como que el Antiguo Testamento terminó muy de repente, ¿no? Así muy abruptamente y como que nos deja así como, ¿y qué pasó después, no? Como si tuviéramos una serie de capítulos de una serie y de repente faltan como 5 o 6 capítulos intermedios. ¿Qué pasó aquí entre esos capítulos? Bueno, este tema se llama la Torá oral de los fariseos. De esto realmente no hay mucha literatura dentro de mucha información dentro de la literatura cristiana. He visto muchos cristianos que de repente le patinan mucho cuando se trata este tema. Incluso dentro de nuestra propia iglesia también se da unos pinceladas muy rápidos, así como, ok, pasamos esto, lo que sigue, y no se explica mucho a fondo. Pero últimamente en los estudios de los eruditos de la Universidad de Brigham Young, como que le están dando mucho hincapié y al final de la clase voy a explicar por qué. Como que de repente, caray, como estudiantes de la iglesia deberíamos de repente echarle una vistazo a esta Torá oral de los fariseos. Para comenzar, hermanos, me gustaría preguntar, aquí todos presentes en esta clase, ¿sabemos qué es la Torá? ¿Alguien que quiera comentar qué es la Torá? Torah es como nosotros tenemos la Biblia. ¿Perdón, hermano? Es como la Biblia judía, algo así, de Israel. Ok, sí, perfectamente. Es la Biblia judía. ¿Alguien quiere opinar algo más? Pentateuco, El que nosotros Pentateuco. conocemos como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Exactamente. Las dos respuestas son correctas. Son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, como decía la hermana al principio. Estrictamente estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos la llaman la Torá. Nosotros los cristianos le llamamos el Pentateuco, de 5 rollos, ¿cierto? También dentro del Nuevo Testamento la Torá se utiliza más como la ley. Cuando Jesús y Pablo están hablando de la ley, pues están traduciendo la palabra Torá, ¿cierto? O nomos en griego. Sin embargo, los judíos se quejan de que nosotros, los cristianos,
tenemos una mala traducción de esta palabra. Mientras que nosotros en el Nuevo Testamento lo usamos como una ley, así como policías y ladrones, y que se salga de la ley va a ser arrestado. Los judíos dicen que Torah viene de la palabra orá, o sea, enseñanza, instrucción. Entonces ya cambia el concepto. Ellos se quejan mucho de que nosotros le tenemos una pésima traducción a la palabra Torah. Entonces, ya que éramos estrictamente hablando de Génesis, Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomios, ya cuando hablamos de instrucción, entonces la palabra cambia. Por ejemplo, si Isaías me instruye, me deja una enseñanza, entonces ya una palabra más amplia, Isaías se puede agregar a la Torah. Por supuesto, ¿no? Si el libro de Daniel me deja una enseñanza, pues también se puede agregar a un concepto más amplio de la Torah. Así que dentro de nosotros, dentro de la Iglesia de Jesucristo, en los últimos días, por ejemplo, Doctrina y Convenios me deja alguna enseñanza, pues puede ser una Torah, ¿no? Cerca de la Iglesia. Dentro de un concepto más amplio, pero es muy difícil que un judío acepte, no, la Torah son estos 5 libros, pero bueno, vamos a hablar de estos libros. Me gustaría comenzar esta clase con una escritura, si alguien me puede ayudar a leerla. Vamos a leer Marcos 7:5, si alguien la tiene por ahí, si quiere ayudarme a leerla. Por esta clase vamos a empezar la clase. Marcos 7:5. Perdón. Marcos 7, del 1 al 3, perdón. Aquí estamos. A ver, hermanos, por favor. Y se reunieron con Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras, a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de los ancianos, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Hasta 3. ¿Sí me escucharon? Permítame un segundo. Ok, cierto. Ok, sí, y tuvieron Jesús por los fariseos y algunos de los escribas que venían de Jerusalén. Estos, viendo algunos de los discípulos comer pan con manos impuras, a ver, no lavadas, los condenaban. Perdón, creo que puse mala escritura. Es Mateo. Pero bueno, ya. Hay una escritura en Mateo que dice, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Eso está bien en Mateo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado a qué se referían los fariseos cuando le dicen a los discípulos la tradición de los ancianos? ¿Alguna vez ustedes han leído esa expresión dentro del Nuevo Testamento? La tradición de los ancianos. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa esto? Tal vez eran las leyes no escritas. Ok. Así es. Fíjense, hermanos, esta tradición de los ancianos muchas veces las leemos y algunos podemos pensar que se refiere a la ley de Moisés, a lo que se enseñaba en el judaísmo. Sí, efectivamente se enseñaba dentro del judaísmo, pero esta ley de Moisés o esta tradición de los ancianos no venía en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los fariseos, les voy a platicar lo que decían los fariseos. Los fariseos decían que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley, o la Torá, o a recibir instrucción, ellos decían que Jehová le reveló a Moisés 2 Torá, 2 leyes, 2 instrucciones. Una se mandó a escribir, que es la que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y otra le dijo, según los judíos, le dijo a Moisés que no la escribiera, que la recordara en su mente y que la transmitiera literalmente a Josué, y de Josué a los profetas, y de los profetas al Sanedrín, y de Sanedrín a los rabinos, y esto se transmitía al pueblo.
¿sí? Entonces, en los días de Jesús de Nazaret circulaban dos Torás, ¿ok? Repito, la Torá escrita, que es la que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, y la Torá oral, que solamente ellos conservaban, ¿cierto? Ellos decían que si esa Torá se escribía, se podía deformar, como nosotros los cristianos hemos deformado la Torá, ¿cierto? Ellos decían que algún día, sabían que la Torá algún día se iba a escribir en griego, se iba a escribir en latín, se iba a escribir en español, y los cristianos íbamos a deformar la Torá. Por lo tanto, ellos conservaron esta única y exclusivamente para ellos. Ellos, en un libro que se llama el Pirkei Avot del judaísmo, dice que Moisés la recibió, la transmitió a Josué, la transmitió a los ancianos la transmitieron a los profetas, y los profetas lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Y ellos decían, los judíos decían que debían hacer un cerco en torno a la Torá, o sea, hacer un cerco para protegerla. Quisiera explicar este concepto. ¿A qué se refiere esto? Hacer un cerco. Algunos de nosotros en alguna ocasión, nuestros hijos nos han pedido permiso para ir a una fiesta, ¿cierto? Y de repente nosotros sabemos que esa fiesta no va a ser el agrado para nuestros hijos, no va a ser correcto, va a haber cosas que nosotros como padres no quisiéramos que nuestros hijos se estuvieran tentados a participar, y le hemos dicho no, no vas a esa fiesta. Y el joven se va a sorprender, ¿cómo? ¿Por qué? No va a pasar nada malo. Pero nosotros como padres sabemos que va a pasar algo. Algo similar pasaba en el judaísmo con respecto a la ley y poner un cerco. Si vemos estrictamente dentro de la escritura, no viene un mandamiento que diga no dejarás a tus hijos ir a una fiesta, ¿cierto? No existe ese mandamiento en el Antiguo Testamento o en la Biblia, pero nosotros sabemos que si ibas a hacer esta fiesta, podría toparse con licor, drogas o violencia, que no quisiéramos que nuestros hijos participaran. Los judíos se tomaron la molestia de hacer un cerco y crear más mandamientos para que un hombre no se viera tentado a transgredir la ley. A eso se refiere a tener un cerco alrededor de la Torá. Por eso es que Jesús después peleaba con los fariseos diciéndoles que ellos habían inventado nuevos mandamientos. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahorita? ¿No? No, para continuar. Adelante, Saúl. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Otra cosa importante, hermanos, con respecto a esta ley otra cosa interesante con respecto a esto, hermanos, es que ningún otro judío de la época de Jesús estaba de acuerdo con la Torah oral. Ni siquiera los saduceos, ni siquiera los doctores de la ley, ni los esenios, ni los escribas, ni los elotes, y mucho menos los hombres de Qumran estaban de acuerdo con esta Torah oral que los fariseos enseñaban. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, Mario Sabán, que es uno de los escritores judíos, él dice que era muy común en aquellos días que entre fariseos debatieran en la calle, o fariseos contra saduceos, con respecto a este tema. Se encontraban en la calle y se empezaban a decir, ¿sabes qué? Mira, empezaron a debatir. Por eso dice Mario Sabán que es común que Jesús también tenga debates con los fariseos en la calle, ¿cierto? Está predicando, está caminando, y de repente le sale un fariseo, ¡ay! Esto que vemos en el Nuevo Testamento era común en los días de Jesús de Nazaret. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de Mario Sabán, encontrarán esta información. Ok. Vamos a pasar a la parte 2 de lo que tenemos escrito, hermanos. Vamos a ver estos pequeños detalles de la Torah oral en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Quiero hacer hincapié que son ciertos específicos versículos, no son todos los debates que tiene Jesús con los fariseos, pero sí hay algunos. Perdón, era Mateo 15, del 1 al 3. Era la escritura que me hacía falta hace rato. ¿Alguien me puede ayudar a leerla, por favor? Mateo 15, del 1 al 3, por favor, si la tienen. Yo la tengo.
Ahí está, Saúl. Adelante, hermano, si me puede ayudar a leerla, por favor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos, que no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¿Algunos de ustedes, hermanos, han leído en el Antiguo Testamento el mandamiento de lavarse las manos? ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? ¿Algunos de ustedes lo Es conocen? a la hora de entrar en el templo a hacer como los lavamientos, ¿no? Bueno, de ahí podrían decir que lo sacan. Exactamente, Cabaletti. De ahí lo sacaron. Sin embargo, los judíos le agregaron ahora sí una cerca a la Torá, ¿sí? De ahí viene, algunos piensan que de ahí viene. Nehemías Gordon, en su libro Yeshua hebreo contra el Cristo griego, dice que posiblemente de ahí viene. Sin embargo, el mismo Nehemías Gordon da un comentario con respecto a lo que comenta Cabaletti. Dice, cuando los rabinos hablan de lavarse las manos, no quiere decir tomar una barra de jabón y limpiarse uno mismo. Esto simplemente es higiene de sentido común, ¿cierto? El ritual rabínico comienza con una jarra especial, una jarra que tiene que llenar ciertos requisitos, que cumple especificaciones. Esta jarra se llena de agua y luego se pone en la mano derecha y se usa para verter agua sobre la mano izquierda. Luego la jarra pasa a la mano izquierda y se vierte agua sobre la mano derecha. El proceso se repite una segunda vez y, según algunas tradiciones, una tercera vez. Al final se debe recitar una bendición que ya está escrita en el judaísmo. La bendición dice, exactamente, dice: bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado lavarnos las manos. Eso está registrado según el Talmud en Berajot 70b. Cierto, el versículo que usted nos comenta, hermano, sí, manda a lavarnos las manos, pero quiero hacer la diferencia en las dos maneras de lavarse las manos. Una es el sentido común de lavarse las manos. Usted y yo agarramos una persona que nos lavó las manos, Levítico sí lo especifica, pero la manera en que ellos lo piden que se haga es algo diferente. Ellos ya le habían agregado una segunda vez, una tercera vez, incluso habían agregado una oración que debía recitarse, ¿cierto? Y ahorita voy a demostrar por qué era diferente. ¿Va, hermanos? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Solo una contribución, Saúl. Dígame. Tal vez haya alguna reminiscencia al respecto de lavarse las manos cuando el sacerdote católico, de hecho, se lava, pero no con jabón, sino le pone un poco de agua en la mano. Tenemos que hay reminiscencias tan judaicas también en el catolicismo, ¿no? Ay, caray, se cortó. No lo escucho bien, hermanos. No lo escuché bien. Bueno, ¿sí lo escucha ya? A ver, lo escucho mejor. Comentaba que tal vez haya alguna reminiscencia de eso de lavarse las manos cuando el sacerdote católico también se lava las manos, no con jabón, el alcohol nada más le pone agua y se secan. Sabemos que el catolicismo también tiene reminiscencias que va también. Sí, definitivamente el acto de lavarse las manos me parece que también lo usaban los escribas. Los escribas de la época de los que no eran fariseos, pero que debían lavarse las manos para tocar los rollos de la Torá, para no contaminarnos, para no dejarles grasa de los dedos en los pergaminos. Sí, o sea, el lavarse las manos era mandado en la Biblia, pero no como el ritual de los judíos. Sí, y más al rato voy a mencionar, por ejemplo, el ejemplo de la circuncisión. Como decía la Biblia, y otra cosa muy diferente era cómo lo hacían los fariseos. Vamos a ver el ejemplo de las bodas de Caná. ¿Se acuerdan el ejemplo? Está Jesús en las bodas de Canaán y se acaba el vino, ¿cierto? Entonces lo podemos tener en Juan 2, ¿cierto? Quisiera hacer yo mención específicamente del versículo 6, cuando dice, y había allí 6 tinajas, Juan 2:6.
Dice, y había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos. Nótese que el autor de este evangelio no está diciendo conforme el rito que Dios nos mandó, ¿cierto? No dice conforme el rito que está en el Antiguo Testamento o en la Torá. ¿Qué dice? Conforme el rito de la purificación de los judíos. Este rito era tan sagrado, según alguna literatura judía, que equivalía a que si yo desobedecía ese mandamiento de lavarme las manos, conforme ellos decían, era el equivalente que yo me acostara una noche con una prostituta. Mi alma estaba en peligro, tanto las dos equivalían a ese pecado, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús de Nazaret, recuerdan? Con esta agua sagrada, la convirtió en vino. ¿Qué se imagina que sintieron los fariseos cuando esta agua de un rito sagrado fue convertida en vino para una fiesta? ¿Qué pensarían ustedes si de repente un amigo suyo toma el aceitito de la unción de los enfermos y se cocina unos huevos fritos? ¿Qué pensarían ustedes? Cabaletti, ¿qué pensarías si sintieras si te pasara eso? Sí, pues me imagino que lo vieron como una ofensa, ¿no? El hecho de que utilizara esa agua con ese símbolo, pues para el vino de una fiesta. Así es. Yo, en mi opinión personal, cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú crees que Jesús haya hecho un agua con vino que tuviera alcohol? Mi opinión, después de conocer el rito de los judíos que Jesús no aceptaba, mi opinión es que si tenía vino o no, realmente no es importante, ¿cierto? O posiblemente si tenía vino, era mejor, era mejor el milagro, porque en mi opinión personal, el primer milagro que hizo Jesús de Nazaret tiene que ver con que él no estaba de acuerdo con la interpretación que estaban dando los fariseos a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cierto? Yo no le encuentro ningún defecto o algún pecado que Jesús haya convertido agua en vino, ¿cierto? Como algunos escritores tratan de suavizar, que no, mira que la palabra griega aquí dice que no era tener tanto licor, entonces, para mí no, para mí si tenía vino no le veo ningún pecado, porque Jesús trataba de demostrar que no estaba de acuerdo con esto, con este ritual. No sé si tienen algún comentario, hermano. Sí, hermano, ya está el hermano Gerardo Ordaz, pero me parece que había participado el hermano Agrico Lozano. ¿Quién primero, Héctor? No, el hermano Ordaz no había bajado la mano, entonces continúas tú. Nada más era un comentario, Saúl. Habría que recordar que el comentario que haces tú y lo que agregó Fer habría que agregar la distancia que había entre las élites sacerdotales y el pueblo. Entonces, cuando tú haces así, ¿qué pensarían los fariseos? Pues pensarían lo peor, ¿no? La absoluta discriminación. Ellos en la Torre de Marfil y el pueblo, la gleba, pues en la tierra, ¿no? Ahí en el mundo, ¿no? Entonces, eso me vino a la mente, ¿no? La distancia tan grande que había entre la nobleza y la clase sacerdotal, y obviamente, pues ese es uno de los grandes choques que tuvo el Señor con los fariseos, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Perdón, no sabía que la manita significaba que querían comentar algo. Ahora ya lo sé. ¿Alguien más quería comentar algo, hermanos? ¿Alguien más para estar? Bueno, parece que no. Entonces continúo, Víctor. Ok, vamos a ver otro pequeño ejemplo en el Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a leer Mateo 23, del 1 al 3. Eso está muy interesante. Mateo 23, del 1 al 3. ¿Alguien quiere participar? Adelante, hermano.
¿Quieres que lea, Saúl? Adelante, obispo. Dice Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gracias, obispo. Muchas gracias. Aquí hay un versículo muy curioso, muy así como, perdón. Versículo 3. Así que todo lo que os digan los fariseos y los escribas, que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, aquí es un versículo muy explosivo que me está diciendo que tengo que hacer lo que los fariseos dicen y lo está diciendo el propio Jesús de Nazaret, ¿cierto? Antes de entrar a explicar este versículo, me gustaría nada más hacer una pequeña subrayar en el versículo 2 cuando dice sobre la cátedra de Moisés. Esa es una palabra griega que viene en este versículo que también connota un asiento judicial o de instrucción, ¿cierto? Se ha encontrado en la arqueología algunas sinagogas donde al parecer en la época de Jesús de Nazaret efectivamente había una silla en las sinagogas donde el rabino que se sentaba era el que presidía esa sinagoga. Algo muy parecido a lo que tenemos nosotros dentro de la iglesia de Jesucristo en los últimos días. El que se sienta allá enfrente de la reunión sacramental preside, ¿cierto? Y sobre él cae la responsabilidad del rito que tenemos dentro de la reunión sacramental. Algo muy parecido. Los fariseos tenían una silla de piedra, y se ha encontrado en muchas sinagogas de aquellos siglos. Entonces, regresando a lo que está diciendo el versículo 3, dice, todos los que digan y guardéis, hacedlo y guardadlo. Es un versículo muy difícil de explicar, tal como lo tenemos en griego, muy difícil. Sin embargo, quisiera hacer mención que existe un Mateo en hebreo, no sé si lo conozcan ustedes, que se llama el Mateo hebreo de Shem Tov. Este Mateo hebreo está en las redes sociales muy en debate con respecto a que si es verdadero o es falso, ¿cierto? Yo no voy a entrar en este debate ahorita, no voy a abogar ni a atacar el Mateo hebreo que se escribió en Edad Media por el rabino Shem Tov, pero hay un erudito actual que se llama Nehemías Gordon, que lo está estudiando y hace publicaciones frecuentemente y escribe un libro que se llama el Yeshua hebreo contra el Cristo griego. Y empieza a resaltar las diferencias que tiene el texto griego de Mateo con el texto hebreo de Mateo. Empieza a resaltar algunas diferencias muy interesantes. Y entre estas diferencias viene este versículo. Mateo hebreo de Shem Tov dice diferente. Dice así, los fariseos y sabios se sientan en la silla de Moisés. Por lo tanto, todo lo que él les diga, háganlo diligentemente. Pero según sus reformas de los fariseos, o sea, en hebreo, los takanot, y sus obras, en hebreo, ma'asim, no hagan, porque ellos dicen, pero no hacen. Aquí el hebreo cambia un poco. Cuando dice que hagamos, se está refiriendo a lo que Moisés dijo, no a lo que los fariseos están diciendo. Aquí ya cambia el versículo. Y menciona dos palabras interesantes que me gustaría recalcar. Sus reformas, en hebreo, takanot, y sus ma'asim, no lo hagan. A ver, adelante, obispo, dígame. No, nada más agregar, Saúl, que hay una traducción que hizo el gran erudito Ernesto de la Peña, el gran maestro de los 4 evangelios. Él los tradujo directamente del griego. Es una edición que publicó la UNAM y que está ahí, está en línea, creo, y si no cuesta muy barato, porque ahorita lo que comentabas, esa es una gran referencia que podríamos hacer.
una traducción que hizo él directamente del griego en los 4 evangelios. Eso era nada más todo, Saúl. Ok, muchas gracias, obispo. Lo vamos a tomar en cuenta para agregarlo al estudio personal. Gracias, obispo. Ok. El Mateo hebreo menciona 2 palabras muy interesantes. Yo siempre le digo a mis amigos santos últimos días que cuando dicen que miren esos hermanos bien fariseos, miren esos misioneros bien fariseos, yo siempre digo que me da mucha risa esta expresión porque nuestra doctrina de los santos de los últimos días es lo más parecido que yo he encontrado a los fariseos. Y no estoy hablando de la personalidad de los fariseos, sino a la doctrina, a como la acomodamos la doctrina, como estaba la doctrina de nosotros, es muy parecida. Ahorita van a ver por qué. La palabra que viene como reformas en hebreo es takanot, que en hebreo significa reformas que cambian la ley bíblica. ¿Cierto? Los fariseos habían cambiado lo que hablábamos de la cerca de la Torá, ¿cierto? Habían cambiado la ley bíblica. Y la palabra, sus obras, masim, en hebreo, según el diccionario Jastrow, los masim son precedentes, o para ser más precisos, actos o hechos que adquieren como precedentes. O sea, si un rabino había hecho algo en el pasado, quedaba considerado como que estaba bien hecho, porque el rabino lo hizo, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de los santos últimos días, cada vez que viene Halloween, siempre hay debate con respecto a los miembros y las páginas cristianas. Oye, pero se puede celebrar Halloween y no se puede celebrar, que es una fiesta pagana, que no debería, que así debería. Y no falta que pone una foto del presidente Dieter Ullrich cuando está celebrando Halloween él y se acaba la discusión, ¿no? Bueno, si el presidente Ullrich lo hizo, pues bueno, entonces sí se puede hacer, ¿no? Algo muy parecido. Cuando los rabinos tenían un precedente, todo el mundo estaba de acuerdo que ya se podía hacer. Eso es lo que estaba refiriéndose Jesús cuando le dice, es que ustedes están inventando mandamientos, ¿cierto? Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Saúl, yo dígame, sí. Dígame, hermano, adelante, lo escucho. Bueno, mira, Saúl, no sé si en alguna ocasión te hice la siguiente pregunta. Te comentaba que si ya habían traducido el libro de Mormón al hebreo, me dijiste que parece que no. Me surge esta pregunta porque al traducir, digamos, el libro de Mormón al hebreo, entonces no sé cómo se diga Jesucristo en hebreo, pero tal vez podría ser ya Yeshua, el Mesías, o sabemos que Cristo en griego quiere decir ungido, y en el español ya no, podría ser Jesús el ungido, es en nuestro español. Siempre decimos Jesús es el Cristo y la verdad, algunos no saben qué significa Cristo, ¿no? Entonces mi pregunta era que si en alguna ocasión tradujeran o ya está traduciendo el libro Mormón, no sé, al hebreo, ¿cómo aparecería el nombre así, Jesucristo o Yeshua el Mesías? ¿Qué piensas al respecto? Ya recordé cuando me hice esta pregunta. Mira, parece que ya está traducido el libro de Mormón al hebreo. Creo que te mandé el link, ¿no? De descarga, no sé si lo puse descargar. Que hasta donde yo sé, el libro de Mormón ya se tradujo al hebreo. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de darle una ojeada para ver cómo viene el nombre. Sin embargo, me gustaría comentarte, y no sé si te lo comenté en aquella ocasión, hay un estudio de la Universidad de Brigham Young con respecto al segundo Nefi, no por el segundo Nefi o primer Nefi. Y en este estudio un capítulo lo tocan con respecto al nombre de Jesucristo en América, ¿cierto? Cómo lo conocieron los nefitas. Y al parecer, los nefitas lo conocieron por el nombre de Cristo. Aunque los nefitas no hablaban griego, aunque el griego no se filtró acá de este lado, no sé si se filtró el griego para este lado, pero al parecer Yeshua pues, pudo haber sido el nombre con el que se conoció localmente, pero Cristo es el nombre con el que se puede conocer universalmente. A como entiendo este escrito, si me gusta después lo comparto con ustedes también, Cristo es el nombre universal con el que se dio a conocer el Salvador. Y hasta donde entendemos, los nefitas, y especialmente el rey, me parece que es por el uso del rey Lamoni, el nombre que él recibió para dar a conocer a los pueblos nefitas fue Jesucristo. Esa sería mi respuesta, estimado.
Ok, gracias. Para servirles. Ok. ¿Por qué quería resaltar esta diferencia entre el griego y el hebreo de Mateo? Porque si me voy a la versión inspirada de José Smith, oh sorpresa, la versión traducida por José Smith dice de esta manera. Dice, entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo pues lo que os manden guardar, os harán observar y hacer, porque son ministros de la ley, y se hacen a sí mismos vuestros jueces, mas no hagáis según sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, y son difíciles de llevar, pero no las moverán con uno de sus dedos. Si se dan cuenta, en la versión inspirada del profeta José Smith no dice que hagamos lo que los fariseos dicen, como está en la versión griega o como la tenemos en la Reina Valera, sino que más bien se apoya con la versión hebrea de Shem Tov. Y esto me llamó mucho la atención. Por lo tanto, la próxima vez que leamos ese versículo en la escuela dominical, para mí es de alivio saber que Jesús no está mandando a hacer y decir lo que hacen los fariseos. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Héctor, hermano Héctor, adelante. Sí, quiero comentarles algo acerca de eso. Permítame, gracias. Acerca de, hay un escritor, psicólogo, y no me acuerdo qué más es su carrera, este hombre que dice, Rousseau, hagan lo que yo digo, más no lo que yo hago. Es muy similar a lo que esta escritura nos dice. El hecho es de que no sigamos el ejemplo que dan los fariseos y los escribas, quienes no guardaron la ley o no guardaban la ley en un momento dado. La ley es cierta, la ley ahí se dio en el Torah escrito o en el Torah, ¿cómo se dice? Oral, y que fue una tradición, y ha sido una tradición de los judíos. Pero sí nos recalca el hecho de decir, no hagan lo de sus obras, porque sus obras no son buenas. Entonces yo creo que esa es una de las cosas en las que podemos entender y saber que hablan más nuestras obras que nuestras palabras. Y eso es lo que nosotros como miembros de la iglesia debemos de continuar cuidando. Nada más. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario, hermanos? ¿Si quieren agregar? Ok. Vamos a ver. ¿Perdón? No sé dónde está la escritura, la estoy buscando, pero hay una escritura donde menciona que como, creo que es Cristo quien menciona que después de lo que él enseñó, como lo que sea más o menos de eso, pues es pecado, ¿no? Y ayer estaba viendo un video del Elder Bednar y Elder Gong, hablando acerca de los musulmanes y decía algo así como que dice el Elder Bednar, toda religión importante tiene extremistas y los extremistas son personas que llevan como la religión al límite y la ocupan para hacer mal, ¿no? Entonces me viene a la mente esto, como podemos usar como esta revelación extra que viene, como en el caso de los fariseos, o para mejorar nuestro nivel de espiritualidad propio, o para empezar a señalar a los demás. Y creo que cuando recibimos algo para nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Yo recibo para mí que no debo tomar Coca-Cola. Pero no viene en la palabra de sabiduría, pero en la palabra de sabiduría sí viene que debo cuidarme, entonces recibí eso. Creo que eso está bien, pero lo malo es cuando yo empiezo a señalarlo para los demás, ¿no? Como a decirle a los demás, es que tú no tienes que hacer esto porque yo no lo hago. Y eso es todo. Voy a buscar la escritura. Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Ok, como decía al principio, ¿no? Los fariseos empezaron a crear un cerco, también para proteger. Miren, realmente, si estuviésemos en el papel de los fariseos, de los judíos de aquel día, posiblemente entenderíamos, así que si estuvieran los zapatos de estos hombres, ¿no? Perdón, cuando los romanos invadieron y ellos tuvieron que protegerse, cerrar el círculo así para que no cualquier extraño no se metiera en la religión de ellos, ¿no? Así como, oh, vamos a protegernos, vamos a cerrarnos. Yo creo que todos lo haríamos
si de repente fuéramos invadidos por un ejército invasor y quisiéramos proteger nuestra religión, nuestra comunidad, pondríamos cosas muy difíciles para que alguien entrara a nuestra comunidad, ¿no? De eso vamos a hablar más al rato cuando hablemos de la circuncisión también. Vamos a ver otro ejemplo en las escrituras. Algo que me gustaría hacer aclaración también, hermanos. Cuando los escritores del Nuevo Testamento ponían la ley, ni uno de ellos se tomó la molestia de aclararnos de qué ley estaba hablando, de la Torah escrita o de la Torah oral. Los escritores del Nuevo Testamento supusieron que el lector estaba familiarizado con la Torah oral o con la Torah escrita. Me recuerdo mucho cuando el presidente Nelson nos pidió que hiciéramos un ayuno de las redes sociales y todo el mundo entendió rápido, que voy a darme de baja una semana en el Facebook y voy a cerrar mis cuentas sociales y todo ese rollo, ¿no? El presidente Nelson jamás se detuvo a explicar qué son las redes sociales. No se tomó un minuto de, ¿sabe qué? Estoy hablando de esta y significa, no, cierre su Facebook, y jamás se dio una publicación oficial qué son las redes sociales. Porque dentro de nuestro siglo, todo el mundo sabe qué son las redes sociales, ¿cierto? Hasta un niño de 10 años tiene su cuenta de Facebook, todo el mundo sabe. Ok, los escritores del Nuevo Testamento, suponían que el lector ya sabía la diferencia entre Torah oral y Torah escrita, y ellos escribieron. Ahora es nuestro turno, 2000 años después, de empezar a investigar de qué estaban hablando los escritores del Nuevo Testamento. Y vamos a leer 1 Corintios, a ver si me puede ayudar. 1 Corintios 14, versículos del 33 al 34. Esta vez le toca a Pablo hablar un poco acerca de la ley oral. 1 Corintios 14, del 33 al 34. ¿Alguien que me quiera apoyar? ¿Quieres, obispo? 1 Corintios 14, del 33 al 34. Si quieres al que lea. 35, perdón, al 35. Dice, pues Dios no es Dios de confusión. Perdón. 1 Corintios 14, perdón. Perdón. Ok, 34. 33, 35. Ok. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muchas gracias, obispo. Hermana Gardenia, ¿tiene alguna pregunta, comentario? No era para leer, pero ya pasó, gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, obispo. La pregunta es, por ejemplo, le quería preguntar al obispo Agrícola. Dice Pablo, en el versículo 34, que la mujer debe guardar silencio y callarse porque así lo dice la ley. Mi pregunta, obispo, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que la mujer debe callarse en la sinagoga? No, pues yo nunca lo he encontrado. Así es, ni lo va a encontrar. Así es. En todo el Antiguo Testamento no dice que la mujer debe callarse y sujetarse al marido. No lo dice eso el Antiguo Testamento. Pero Pablo está diciendo que la ley lo dice. ¿Dónde lo dice en la ley? Lo dice la ley oral, ¿cierto? Como mencioné hace rato, los escritores no se tomaron la molestia de ponerlo porque supusieron que el lector ya sabía la diferencia entre la una y la otra. Me gustaría hacerles un comentario del libro La carta de Pablo a los Gálatas en el contexto judío del primer siglo. El autor Reniel Borjas hace este comentario muy interesante. Dice,
El problema de esta instrucción de Pablo, la misma que da Timoteo en 1 Timoteo 2:12, es que no hay ningún texto en la Torá que diga que la mujer está sujeta a su marido o que deba callar en las congregaciones porque sea indecoroso que hable. No dice en el Antiguo Testamento eso. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo aquí? A la ley judía. Era la ley judía la que establecía que la mujer guardara silencio en las sinagogas, ¿cierto? Dice, este autor está citando a otro autor. El libro está citando el descubriendo la igualdad bíblica, complementariedad y jerarquía, de Ronald Pierce. Toda la formación que muchos hombres sí tenían, mientras que a los chicos judíos, hombres, se les enseñaba a recitar la Torá mientras crecían. No era así con las mujeres. Los maestros dentro de las congregaciones probablemente fueron en su mayoría hombres que pertenecían a las sinagogas. Lo que Saúl, Se le congela la imagen y se va el sonido. Saúl, ya. tu ¿Escuchas? imagen se congeló unos segundos, ¿eh? ¿Ya está? ¿Ya está listo? Ya, pero no te escuchamos lo anterior. Ah, ok. Déjame, voy para atrás otra vez. Voy a, cuando está citando otro libro que dice, entre los judíos y los temerosos de Dios que constituyen el núcleo inicial de las congregaciones de Corintio, las mujeres tenían menos oportunidades para estudiar las escrituras. Aunque aprendían junto con los hombres en las sinagogas, les faltaba la formación que a muchos hombres sí tenían. Mientras que a los hombres judíos se les enseñaba a recitar la Torá mientras crecían, no era así con las mujeres. Los maestros dentro de las congregaciones probablemente fueron en su mayoría hombres que pertenecieron a las sinagogas. Lo que sorprende a la luz de esto es que en ningún lugar la ley manda ni el silencio de las mujeres ni su sumisión. ¿Cierto? Dice, aún así, como dato histórico, necesitamos considerar que había 3 cuestiones culturales con respecto a la mujer en el judaísmo primitivo. 1. La mujer judía del primer siglo no participaba en la vida pública, ocupando cargos de responsabilidad de tipo religioso o político. 2. No podía encontrarse a solas en ningún lugar con un hombre que no fuera su marido o sus hijos. Tampoco podía mirarse a los ojos o saludar a otros hombres si no era su esposo o su familiar, pues era indecoroso y de mala educación. 3. No tenía acceso al estudio de las escrituras de manera sistemática. Cuando iban al templo de Jerusalén, se les recluía en el atrio de las mujeres y en las sinagogas debían limitarse a escuchar. Este mismo autor del libro de Gálatas, en el texto del primer siglo, cita otro libro llamado Jerusalén en tiempos de Jesús, estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento. El autor, Joaquín Jeremías, tiene capítulo 7, situación de la social de la mujer. Dice, es referida a la sentencia de uno de los más antiguos escribas que conocemos, José ben Johanan de Jerusalén, aproximadamente en el año 150 a.C. No hables mucho con una mujer, dice el rabino. Y después se añadía, esto vale de tu propia mujer, pero mucho más de la mujer de tu prójimo. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada, incluso saludarla. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Una mujer que se entretenía con todo el mundo en la calle o que hilaba en la calle podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el contrato matrimonial. Así que cuando leemos estos capítulos de Timoteo o de Corintios, cuando dice Pablo, como enseña la ley, no está hablando del Antiguo Testamento para nada.
está citando la ley judía que era conocida en aquel entonces. Por lo tanto, cuando alguien diga que la Biblia es misógina porque menciona esos versículos, necesita conocer un poco más el contexto del primer siglo que vivía en Jerusalén. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna pregunta? Saúl, una pregunta. Saúl, entonces, ¿qué podremos pensar que en la época de Jesús ya estaba el famoso Talmud escrito o solo el oral? Buena pregunta, hermano. Esto lo voy a tocar al final de la plática, pero adelantándole a su respuesta, hermano, todavía no estaba escrito. Todavía seguía siendo Torah oral. En mi interpretación de las escrituras, hermano, la mía personal, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo digo, oíste que fue dicho, pero yo digo, a mi interpretación personal, hermano, Jesús está diciendo, está recalcando lo que circula a lo que debería escribirse, pero no, el Talmud se empezó a escribir 2 siglos después de la muerte de Jesús. Oh, gracias. Nada, obispo, te escucho. Sí, una sugerencia, mi querido Saúl. Sí, ahorita o al final, como tú gustes, podrías explicarnos muy brevemente a los hermanos. Yo tengo nociones, pero nada más. ¿Cuál es, qué representa el Talmud, como lo que mencionó Gerardo? Uno, el Talmud, ¿qué es el Talmud? Otro, ¿qué es el Mishnah? El otro, ¿qué es la Cábala? Que son textos hebreos o judíos, ¿no? Y si pudieras darnos un panorama, pues sería muy bueno, ¿no? Para todos. Por supuesto que sí, obispo, es parte del programa que tengo escrito. Ahí termina en esta parte explicando qué es esto. Otro pequeño versículo que me gustaría compartir con ustedes, hermanos, es sobre el tema de la circuncisión, que es importante tocar este tema. Parece ser, hermanos, que a la muerte de Jesús de Nazaret, el tema de la circuncisión no quedó bien definido. Parece ser que Jesús murió y no quedó bien explicado el tema de la circuncisión. Dice Mario Sabán que si ese tema hubiera sido explicado previamente, el capítulo 15 de Hechos no existiría, porque el capítulo 15 de Hechos es un debate entre apóstoles con respecto al tema de la circuncisión. Sin embargo, aquí no voy a tocar el tema de la circuncisión en sí, no voy a tocar ese tema, pero sí voy a tocar un rito de la circuncisión, que es diferente. Así como hablamos de lavarnos las manos hace rato, y el rito de lavar las manos, ahorita voy a hablar del rito de la circuncisión. Si alguien me puede ayudar a buscar Hechos 15, del 1 al 2. ¿Alguien que me quiera ayudar con Hechos 15, versículos 1 y 2? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Gracias, hermana. El versículo dice, puesto que surgió una disensión y contienda no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí, hermanos, en este versículo se está debatiendo una forma de hacer la circuncisión, no en sí el mandamiento de circuncidarse, sino un procedimiento. Aquí la palabra que quiero compartir con ustedes es el rito de Moisés. ¿Algunos de ustedes han escuchado qué es el rito de Moisés? Miren, voy a leer el comentario que también viene en el libro La Carta de Pablo a los Gálatas, en el contexto judío del primer siglo. Dice, ¿qué es el rito de Moisés? Pregunta el autor. O mejor dicho, ¿qué es la circuncisión conforme al rito de Moisés?
La respuesta que todos deberíamos y pensarlo es la circuncisión del Antiguo Testamento. Te sorprenderá saber que no es así. Primero, dice, desde que Judá regresó del cautiverio en Babilonia, cuando el sistema religioso del judaísmo fue tomado en forma de un establecimiento de la gran sinagoga y la Torá oral, o sea, la tradición farisea, que luego se sistematizó, dando lugar a la ley judía, el pueblo judío estableció que la única manera válida para ser admitido dentro del pueblo de Dios sería ser circuncidado dentro de este sistema, por medio de una autoridad oficial rabínica avalada solo por ellos. O sea, yo no podía ir al doctor y hacerme una circuncisión. Yo no podía ir con un pariente que supiera hacer cómo hacer la circuncisión y hacérmela. Tenía que ir con un rabino y bajo un ritual hacer la circuncisión. Dice, se tenían que circuncidar ellos mismos, los rabinos. La circuncisión tenía su método y su protocolo para todo adulto gentil que quería tener plena participación en el templo, acceso y reconocimiento en las sinagogas y en la sociedad judía. Además, cualquier persona que hacía esa conversión se comprometía a guardar la Torá bajo los criterios, interpretaciones, tradiciones y mandamientos de hombres que eran y son parte del judaísmo rabínico, que están regulados no por la ley de Moisés principalmente, sino por la ley judía. Son dos cosas diferentes. Que yo me hiciera la circuncisión o el rito de Moisés, que consistía en ir con un rabino y comprometerme a obedecer lo que el rabino estaba diciendo. ¿Obispo Lagricol levanta la mano? Mi esposa quiere hacerte una pregunta, Saúl. Adelante, hermana. ¿Qué tal, hermano? Hermano, fíjense que ahora que estamos estudiando el Antiguo Testamento, me surgió una duda, porque, bueno, la circuncisión fue suplida con el bautismo, ¿no? Entonces, ¿en dónde hubo ese cambio? Porque Adán sí se bautizó y les enseñaba a bautizarse, y supongo que eso fue retirado y después se pidió la circuncisión, ¿o cómo fue? Ok, muy buena pregunta, hermana. No sé si ustedes tienen el libro, Obispo Lagricol Lozano, el libro, la colección, la trilogía de Skousen, los primeros 2 milenios, el tercer milenio, el cuarto milenio. ¿Tienen ustedes el libro, Obispo? No, ese está en la biblioteca de mi papá, él los tiene. Ok. Bueno, ahí Mire, están. se los voy a mandar en PDF si gustan, para que los tengan. En este libro, el Elder Skousen da una explicación muy interesante. Él dice que el bautismo de los infantes no es nuevo, como muchos hermanos cristianos nos lo han hecho creer, que Constantino comenzó a bautizar niños. Eso no es cierto. El bautismo de los infantes ya existía desde el Antiguo Testamento, y al parecer en Babilonia y en Egipto había esto. Por lo tanto, en los días de Abraham, muchos seguidores, muchos hombres con sacerdocio, hombres que tenían el sacerdocio, estaban empezando a bautizar niños y romper el convenio que Dios había hecho de que se bautizaran en edad adulta. Por lo tanto, Dios, como una forma de reprimenda a aquellos hombres, le dijo, ¿quieren hacer algo con los niños? Yo les voy a enseñar algo que van a hacer algo con los niños. Y sopas, les dejó la circuncisión. Y a partir de entonces se empezó a hacer la circuncisión para que los hombres dejaran de bautizar niños en la época del Antiguo Testamento. Y como usted dice, hermana, efectivamente, esto quedó abolido en los días de Jesús, pero parece que como que fue gradualmente la revelación, porque en Hechos 15 hay un debate de apóstoles, hermano, con respecto a esto. No sé si respondí su pregunta, hermana. Sí, claro que sí. Ahora entiendo, porque también ahí en la Escritura el Señor les dice que los niños son limpios, ¿no? Y que no necesitan el bautismo. Ahí en Moisés. Y ahora entiendo esa parte, ¿no? Pues ese entonces tenían esa idea, ¿no? Exactamente, es la razón por la cual Mormón, en el libro de Mormón, de este lado del planeta, dice que es una abominación bautizar niños,
Y muchos se preguntan, oye, pero ¿cómo dice Mormón esto? Si Constantino y Mormón no se conocían, ¿qué onda ahí? No, no entiendo. Lo que pasa es que el bautismo de los niños es una tradición desde el Antiguo Testamento, hermano, muy antigua. Muchas gracias, hermano. Nuestra querida hermana. Mucho gusto Oye, conocerla. Saúl, ¿Dónde usted lo dijo? ¿y dónde queda el bar mitzvah? El bar mitzvah, ¿qué es entonces en la historia del judaísmo? ¿Qué representa entonces o qué representaba o es en sustitución del bautismo? ¿Qué nos Buena puedes agregar pregunta. del bar mitzvah? Buena pregunta, obispo. A como yo lo entiendo, no sé si alguien aquí me pueda asesorar con esto, pero como yo lo entiendo, sí, puede ser lo que quedó del bautismo en el judaísmo antiguo. Ellos dicen, por ejemplo, mitzvah en hebreo realmente significa la reunión de muchas aguas, ¿cierto? De aguas. Cuando en Génesis está hablando de la creación y dice que Dios separó lo seco de las aguas, en hebreo está diciendo que puso la mitzvah, así se lee en hebreo. Entonces, es para mí, a mi forma de entender, lo que queda del ritual. La ceremonia de los niños. También se hacía por inmersión, por las características de que debía ser en aguas corrientes, aguas vivas, le llaman ellos, aguas corrientes, pero si no había un río, se podía hacer una pileta, tal como la tenemos nosotros, y bautizar por sumergir por inmersión. Tal vez, si tú estás de acuerdo, podríamos preguntarle a Juan Carlos si puede agregar algo más. Sí, por favor, sería bueno. Juanito Velázquez, ¿estás por ahí todavía? Hola, buenas noches, sí. Sí. ¿Quieres agregar algo a lo que comentamos, Juan? Bueno, primeramente algo concerniente a lo del bautismo. En lo la del bar traducción mitzvah. Sí, bueno, es que la pregunta que hizo va sumado a esto. En la traducción de José Smith de Génesis, nos aclara de que a Abraham se le mandó el rito de la circuncisión y aparte la práctica del bautismo a partir de los 8 años. En el judaísmo es una práctica que se ha hecho, pero adquirió un carácter ritual. Es decir, así como el lavado de las manos, así comenzó a practicarse el bautismo cada vez que había un acto de impurificación. El Bar Mitzvah viene a ser lo que es una especie de rito de iniciación en el cual los niños entraban a la vida adulta. A partir de los 12 años, así como en la iglesia el sacerdocio de Aarón indica el inicio de la vida sacerdotal, en el caso de la vida del judaísmo, se refiere al momento en el que el niño entra ya a una vida social y empieza a aprender lo que es la ley, perdón, lo que es la ley oral. Durante su infancia aprendía la ley escrita y a partir de los 12 años ya estaba obligado a aprender la ley oral de memoria. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Saúl. Excelente explicación, así es. Así es. ¿Alguna otra pregunta, comentario, hermanos? ¿No? Ok. Bueno, ya creo que son las 9:20. Me gustaría hacer dos comentarios. Bueno, primero responder la pregunta del obispo con respecto a la Mishnah y la Torah. ¿Cierto? ¿Qué es el Talmud? ¿Qué es la Mishnah? Les voy a platicar una historia bien rápido. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de un hombre llamado Bar Kokhba? ¿Alguna vez han escuchado la rebelión de Bar Kokhba? ¿Han escuchado esa expresión en la historia de Jerusalén? Bueno, sí, Bar Kokhba. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Bar Kokhba? Fue un líder judío que dirigió en el año aproximadamente año 132 lo que es conocido como la rebelión de Bar Kokhba contra el Imperio Romano.
En estos días, Te congelaste, Saúl. Bar Kokhba, este hombre se autoproclamó el Mesías de Israel. Y el rabí, que estaba como presidente de Sanedrín, dijo, sí, efectivamente, este hombre, ay, perdón, no, mi cabeza, perdón. El rabí, el presidente de Sanedrín dijo, sí, efectivamente, este hombre es el Mesías. Y una vez que fue aceptado por el Sanedrín, miles y miles de judíos lo siguieron. Dijeron, bueno, si ese es el Mesías, pues hay que seguirlo, ¿no? Y este hombre dirigió una rebelión contra el Imperio Romano, que por cierto fue la más grande, la más sangrienta y la última en la historia del judaísmo, ¿cierto? Ustedes saben que los romanos no andaban con juegos, ¿verdad? Y cualquier rebelión que era levantada contra ellos terminaba en sangre. Obviamente, siempre ganando los romanos, ¿verdad? En esa revuelta fue destruido la ciudad de Jerusalén, fue destruido el templo y fueron masacrados la mayoría de los fariseos, ¿cierto? Se acabó en esos días el Sanedrín y algunos fariseos que lograron escapar se escondieron en lo que es llamada la fortaleza de Masada y ahí fueron exterminados todos en su totalidad los fariseos, bueno, casi en su totalidad los fariseos, unos que otros lograron escapar. Cuando pasó todo esto, los rabinos dijeron, ah, caray, ¿qué pasaría si de repente morimos todos y ya no podemos transmitir esta tradición oral a nuestros discípulos? ¿Qué pasaría? ¿Se perdería completamente? El mundo ya no sabía con respecto a nosotros. Entonces, un príncipe decidió que debería escribirse, por fin, después de muchos siglos de historia, por primera vez debía escribirse la tradición oral que tanto se había ocultado o se había transmitido oralmente. En el siglo, a principios del siglo III, se empezó a escribir esta primera parte de la tradición oral. Y esta primera parte es lo que llamamos la Mishnah, obispo Agripo Lozano. ¿Sale? Todo esta enciclopedia de transmisión es lo que se llama la Mishnah. Más tarde, algunos judíos, eruditos también con este tema, dieron una interpretación de lo que es la Mishnah. Sí, porque una cosa es, según ellos, la Mishnah explica lo que es el Antiguo Testamento, pero no es fácil leerla y cualquier persona la entiende y dice, esto es fácil, esto no, necesita cierta explicación. Entonces, una segunda explicación que se hizo algunos siglos después se llamó la Gemara, que es la segunda parte del Talmud. Entonces, el Talmud, en pocas palabras, es la Mishnah y la Gemara juntos, es lo que llaman ellos el Talmud. No sé si respondo su pregunta, obispo. Gracias, Saúl. Gracias. Ok. Ahora, con respecto a me preguntó con respecto a la Kabbalah. Sí. Es una buena pregunta. A como lo entiendo yo, bueno, no sabría explicar qué es la Kabbalah. No sabría yo explicarlo exactamente con la que alguien que me puede ayudar aquí, adelante, hermano. Podría participar, pero no sabría yo explicar. Tiene que ver con el misticismo judío, pero no. Solamente sé que en la Edad Media se escribió un libro llamado el Zohar, fue uno de los hombres más grandes en el judaísmo, pero la Kabbalah es mucho más antigua. No sé si alguien quiere apoyarme aquí con respecto a esta pregunta, no sabía en mis palabras. Juan Carlos, ¿puedes apoyarnos? Sí, hermano. Sí. Bueno, la Kabbalah surge precisamente durante el periodo de exilio a Babilonia, y bueno, se fue conformando gradualmente conforme se fueron escribiendo las escrituras. Y a lo largo de, digamos, desde el siglo V hasta el siglo prácticamente
siglo XI después de Cristo, del siglo V antes de Cristo al siglo XI después de Cristo, la Kabbalah ha ido puliéndose. Es una práctica que surge para tratar de entender el pensamiento místico, el pensamiento más profundo que se encuentra en las escrituras. Conforme fue pasando el tiempo y se fue perfeccionando la Kabbalah, y como dice el hermano Saúl, surge el libro del Zohar, que no es otra cosa sino otra versión de la Torá, de lo que son los 5 libros de Moisés. Es una versión más poética, con un enfoque más profundo, y la intención de la Kabbalah es conocer de qué manera ha influido el conocimiento de la Torá hacia el interior del ser humano. Podríamos decir que en cierta forma, en una forma coloquial, por decirlo de alguna manera, la Kabbalah viene a ser algo así como la psicología judía. Pero tiene un aspecto que la hace más profunda, que es el aspecto espiritual y la relación con el Mesías. Entonces, eso la hace muy profunda. Y actualmente la Kabbalah, dependiendo la escuela que la maneja, adquiere otros elementos de orden más esotérico. Hablan, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de astronomía, más bien, perdón, de astrología y astronomía. Hablan de tarot, hablan de, ya lo empiezan a mezclar con otras filosofías y prácticas espirituales de Oriente. Y entonces se empieza a perder su pureza judía. Gracias, Juan. Gracias, muchas gracias. No, adelante, Saúl. ¿Para mencionar algo? Adelante. Bueno. Nada más, como yo lo entiendo, es lo que en la jerga dentro de los cantos de los últimos días decimos doctrina profunda, es resolver los misterios que están escritos desde el microcosmos hasta el macrocosmos, y son temas, pero bien, pues profundos, y a la manera de ellos resolviendo. Es como yo lo entiendo. Corrígeme, agrégame algo. Sí, hermano Enrique, de hecho me ganó, iba a comentar algo parecido. Dicen los judíos que hay 4 niveles de entendimiento de las escrituras. No me lo sé de memoria porque yo no estudio judaísmo como tal, pero el más alto, que es el Sot, el entendimiento más alto, no es para todos. De hecho, hay un relato de 4 rabinos que llegaron al Sot, y uno de ellos se volvió completamente loco, dicen, porque no pudo soportar lo que vio en el cielo, según las escuelas rabínicas. Pero sí, en otras palabras, lo que usted dijo, hermano, y lo que dicen los rabinos es lo mismo, como la doctrina profunda, o poder entender un poquito más, ¿no? Más arriba. Gracias, hermano, por su comentario, muy bueno, muy acertado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermano? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Para compartir alguna cosa? ¿Al final de la plática? ¿No? Ok. Continúo. Antes de terminar y cambiar la página de la matanza de Masada, me gustaría hacer 2 observaciones muy interesantes que nosotros como miembros de la iglesia debería llamarnos la atención. En primer lugar, dentro de la correspondencia de este hombre, Bar Korba, que yo estaba mencionando anteriormente, de este revolucionario que es una masacre muy grande con los judíos, entre la correspondencia de sus hombres que trabajaban con él, se encontró una carta donde se menciona un hombre llamado Alma ben Yehuda, o sea, Alma, hijo de Judá. ¿Ese nombre le suena conocido? Alma, uno de los personajes del libro de Mormón, muchos
críticos del libro de Mormón siempre se burlaban del nombre de este hombre de este nombre para un hombre. Decían que era más un nombre femenino. Sin embargo, dentro de la correspondencia de Brad Kordak se encontró un hombre que se llamaba Alma. Y según un estudio que hace Hugh Nibley, este hombre no nada más es hebreo, sino semita. Parece que también se ha encontrado en las tablas de Ebla, en esas tablas más antiguas, se ha encontrado el nombre de Alma. Por lo tanto, José Smith no erró al a ponerle un nombre hebreo, Alma, que hasta los días de José Smith no se conocía. ¿Cierto? Para mí es algo muy interesante. Otra cosa que quería comentar con respecto a la matanza de Masada es que este lugar ahora es turístico, es arqueológico, es muy turístico. Y dentro de los cadáveres o la ropa que se encontró de estos hombres, se encontró que los sacerdotes, la ropa sacerdotal que usaban estos hombres, los fariseos, se encontraron lo que llaman ahorita los eruditos gamadias, que son marcas en sus ropas muy parecidas a la que nosotros tenemos en el templo, la ropa del templo. La gamadia viene de la letra gamma en griego, pero es interesante notar que los fariseos tenían esas marcas en sus ropas sagradas. Nomás quería hacerlo con un pequeño comentario que a mí me parece muy interesante cuando se estudia la matanza de Masada. Ahora, quería comentarles rápido, muy brevemente, con respecto a que hay muchas críticas con respecto a la tradición oral de los fariseos. Yo, como cristiano, podría pensar que está completamente errada, que no deberíamos estudiar la tradición oral de los fariseos, como cristiano, como el resto de los cristianos y muchos judíos. Sin embargo, como lectores del libro de Mormón, la tradición oral de los fariseos debería llamarnos la atención muchísimo. Voy a mencionar dos ejemplos rápidos, pero hay muchísimos que se están estudiando últimamente en los escritos de los libros de Brigham Young de Fallon. ¿Ustedes han conocido lo que es el Central Book of Mormon en español? Ellos tienen dos artículos muy interesantes que quiero mencionar muy rápido. En el You Know Why, No Why, se llaman los artículos. ¿Por qué Alma hace eso? Quien lee el libro de Mormón diría, caray, ¿qué está haciendo Alma? ¿Por qué está repitiendo nombres de veces? Este artículo menciona a la profesora Rachel Elliott, profesora de filosofía judía. Dice, las tradiciones orales judías en la Mishnah, lo que ya explicamos que es la Mishnah, describen el servicio del día de la expiación en detalle, contando 10 ocasiones. Se congela tu imagen, Saúl, no te escuchamos. Me sacó de Zoom. Sí, Me salí de Zoom, pero ya está, ya. Ya. Ok. Dice, significativamente, el nombre inefable, o sea, el nombre de Dios, era enunciado durante la confesión en la fórmula de O y el nombre. Y cuando el sumo sacerdote oraba por expiación, el nombre era dicho en una fórmula de un juramento o invocación. Oh Jehová, oh Dios, espía, te lo ruego. ¿Cierto? Esto viene en Alma 31, versículos 26. Luego nos brincamos del 30 al 35. Creo que por cuestión de tiempo ya lo vamos a brincar. Pues ahí, si usted quiere apuntarlo. Alma 31, 26. 30 y 35. Alma está citando el nombre, dice, y elevó su voz al cielo y exclamó, oh Señor, ¿hasta cuándo permitirás que tus siervos moren? Oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad? Y así Alma repite 10 veces, oh Señor. Si no fuera por la Mishnah, si no fuera por la tradición oral de los judíos, ¿cómo sabríamos que lo que está haciendo Alma es un hebraísmo? ¿Cómo sabríamos lo que se hacía dentro del templo? A mí me parece muy interesante cuando empiezo a unir un poco de la Torah oral de los fariseos con
con el libro de Mormón. Tienen otro artículo, lo de Book of Central Mormon. Dice, en el judaísmo, mientras ofrece una breve bendición antes de comer, una serie de bendiciones más largas siguen después de la comida. Es una característica central del servicio litúrgico en el hogar judío. 4 bendiciones vienen después del consumo de pan, mientras que se ofrecen bendiciones separadas para otros alimentos dependiendo de su naturaleza y origen. En el Talmud, el libro que usted preguntaba ahorita, Se congeló Saúl. Saúl, Lo sacó nuevamente. sí, está muy perdón, inestable tu señal, ¿eh? Te sacó otra vez. me está expulsando, me expulsa del Zoom, no sé por qué, pero ya voy a terminar. Estamos hablando de la primera bendición fue instituida por Moisés cuando el maná cayó del cielo. El segundo por Josué cuando conquistó la tierra de Israel. La tercera por David y Salomón. El cuarto por los rabinos de Yabné. La práctica se encuentra en la Mishnah. Vuelvo a citar el libro de los judíos, que es la Torah oral escrita por primera vez alrededor del año 200 después de Cristo. Y se cree que tiene tradiciones orales mucho más antiguas. También se encuentra entre los rollos del Mar Muerto, el libro judío de los jubileos, incluso representa a los patriarcas involucrados en la práctica. La base de la práctica se encuentra en Deuteronomio 8:10. A esto quería llegar al final, hermanos, en esta noche. Quería comentar que para el mundo cristiano, para el mundo judío, la Torah oral de los fariseos de repente como que es algo contradictorio con la Biblia, con lo que yo comencé esta plática. Sin embargo, el libro de Mormón viene a sacar muchas cosas que son interesantes para nosotros y que concuerdan a veces las explicaciones que da la Mishnah o la tradición de los fariseos con lo que tenemos en el libro de Mormón. Y para mí es muy interesante y no sé, últimamente en los libros más recientes que está publicando la Universidad de la Brigham Young, está citando mucho los libros de la Mishnah y todo esto. Y quería compartir con ustedes, hermanos, en esta noche y es para mí un placer y lo comparto con ustedes en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien quiere preguntar algo, hermanos? ¿O comentar algo? Sí. Permítanme, hermanos, si van a preguntar y participar, por favor, levanten la mano para irlos ordenando y no se amontonen a hablar. Por favor, adelante. Adelante, Gerardo. Sí, Saúl, entonces podríamos concluir, como dice Mario Sabán, que el hecho de que Jesucristo debatiera con los fariseos, si los vemos así a simple vista, parece que eran enemigos. Sin embargo, dice él que era parte de la cultura. Incluso menciona que hasta el día de hoy el debate entre los judíos pues es una costumbre muy arraigada, ¿no? Porque a veces creen que los fariseos son los malos, ¿verdad? Cuando están discutiendo con Jesús, pero dice Mario Sabán que era parte de la cultura de esa época también. Otra, quisiera saber si tienes el libro que mencionas cuando se leyó 1 Corintios 14, 33, 35, donde hablan que las mujeres deben callar. Compartir o el título. ¿Sí? Sí, lo tengo. Si me permiten, lo comparto en el grupo. Es Gálatas en el contexto del primer siglo. Sí, lo tengo. Es un pequeño PDF como de 70 páginas nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está el hermano Nefi Tolentino. Hola, hermano Nefi, buenas noches. Dígame, hermano.
Adelante, Nefi. Nomás una pregunta. Es que yo conocí si le voy a preguntar, estuvo muy buena la plática, pero iba a preguntar al hermano si es su papá era un hermano que vivió aquí, el hermano Abraham Romero. Oh, sí, hermano. Sí, mi papá. Hermano Nefi, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ya me acuerdo de Buenas usted, hermano. noches. No, estaba yo escuchando y estaba platicando con mi hijo. Le digo, que bueno, estuvo bien, estuvo todo bien y me gustó porque se pegaron las cosas de la iglesia y pues me gustó y cuando lo vi, digo, pues voy a conectarme. Y Somos igualitos, ¿verdad? felicidades, te felicito. Gracias. Sí. Gracias. Usted fue obispo, ¿no? ¿Usted fue obispo en Veracruz? Si mal no recuerdo. Sí. Sí, Sí. obispo. Sí. Le recuerdo con mucho cariño, obispo. Muchas gracias por conectarse. No, sí. Sí, ahorita que te estoy viendo, digo, que el progreso muy grande. Felicidades. Sí, muchas gracias, obispo. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Hermana Carmen Rivas, por favor. Gracias. Muchas gracias, hermano, por su por esta conferencia estuvo muy bonita y Muchas muy gracias, interesante. Voy a tratar de formular mi idea a ver si me doy a explicar A ver, hermano. o a entender. Pregunta. Sí, mire, a mí me surgió la pregunta. Este libro de la Torá también puede considerar, bueno, para los judíos que se considera como escritura. Sí, hermana. La Torá es lo más sagrado que puede existir para un judío. De hecho, para los judíos, puede ser más sagrada todavía que el resto del Antiguo Testamento. Ok, muy bien, gracias. Se lo comento porque me vino a la mente cuando José Smith en Doctrina y Convenios 91, le pregunta al Señor acerca de los libros apócrifos, si era necesario traducirlos, y el Señor le responde que sí tienen cosas buenas, pero que no es necesario traducirlos. Sin en cambio, le dice algunas palabras que son, dice, Toma pastillas para la presión. dice, por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad, y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos, hablando de los libros apócrifos. Mi pregunta va enfocada, si usted cree que nosotros, por ejemplo, que leyéramos la Torá, podríamos también interpretar, ¿sería posible que la interpretáramos por medio del Espíritu Santo? Hermana, la Torá usted la tiene en el Antiguo Testamento que carga todos los domingos a la iglesia, hermana. Recuerde que la Torá Muy es bien, Génesis, gracias. Levítico, Números y Del Deuteronomio. Pentateuco. Así es, lo que Bien, nosotros muchas leemos. gracias. Nosotros lo leemos. De nada, hermano. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Muchas gracias, hermana Sardenia. Realmente tenía un poco de miedo que fuera un poco aburrida y tediosa. Me comentaba el obispo, ¿no será muy tedioso para los hermanos este tema? Espero que no. Pero bueno, qué bueno que se ha parecido. Hermano Juan, adelante, hermano. Escuchamos. Pues, hermano, muchas gracias por su conferencia, estuvo muy buena. Esto que mencionó usted al final es muy valioso porque durante muchos siglos la cristiandad ha despreciado mucho a los judíos y los ha visto como los antagonistas de Jesucristo, cuando en realidad simplemente era una forma de enseñar. No significa que todos los judíos lo respetaban y lo querían, ¿verdad? Pero sí era una forma común de llegar y preguntar, a ver, maestro, ¿tú qué opinas de esto? O a ver, maestro, ¿qué dices tú acerca de esto? Y a veces creemos que solamente llegaban a provocarlo, a ponerle tropiezo, pero en realidad no es así. Era una forma era una forma didáctica que ellos tenían de enseñarse mutuamente concerniente a la ley. Y el otro aspecto es precisamente ese, ¿no? Que cuando nosotros, nuestro deber como miembros de la iglesia es lograr discernir bien
las escrituras. Entonces, la mala traducción que se ha hecho al español de llamarle a todo ley, ese es el gran obstáculo que tenemos que vencer para poder discernir cuándo es la ley, digamos, la Torá escrita, y cuándo se refiere a la ley oral de los judíos, ¿no? Que desafortunadamente en español no lo especifica, salvo en algunos casos, ¿no? Pero sí valdría la pena hacer ese esfuerzo como miembros de la iglesia de no conformarnos nada más con la idea de decir, pues es que la ley ya se refiere a toda la ley, ¿no? Incluyendo al propio Moisés, y cometer ese grave error. Muchas gracias, hermano, por su conferencia. Adelante, obispo Isaías. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, obispo. Gracias, Saúl, por tu presentación, y a los que han participado. Siempre aprendo mucho de ustedes. Yo creo que, bueno, les voy a comentar algo que normalmente hago, y esto tiene los últimos años. Cuando yo tengo que hablar de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y presentar el libro de Mormón, estilo hacer lo siguiente. Para presentar el libro de Mormón, les hablo de que Dios ha hablado en muchos lugares y en otros tiempos a sus hijos, y hay libros sagrados diseminados en varias partes de la tierra y distinta época. De tal suerte que, por ejemplo, sin ser experto en ello, a lo mejor nada más como noción, hablar de la Torah, como se ha dicho, de la Kabbalah, el Zohar, el Corán. Entonces, esto abre un poco el espacio para presentar después el libro de Mormón, y encuentro apertura por parte de la gente. Como que hay una deducción de lo general, de las creencias, llama a la empatía, y se me ha hecho muy fácil hacer que me acepten un libro de Mormón. En este contexto, comparto esa experiencia, así regularmente lo hago. Yo creo que como santo de los últimos días, sí, como nunca antes, debemos tener una apertura a todas estas creencias o formas de interpretar la realidad divina, ¿verdad? De las varias creencias y el respeto a las mismas. Entonces, yo creo, y es mi opinión como tal como lo estoy mencionando, que más que nunca, como santos de los últimos días, debemos tener una apertura. Lo permite la tecnología, lo permite los medios, y creo que a mí me hace ligera la vida, mi vida religiosa la hace ligera cuando practico la apertura para entender a mi prójimo respecto a cómo siente, cómo piensa. Ese es mi comentario, hermanos. Gracias, Saúl. Muchas gracias, obispo. Muchas gracias por su comentario. Hermano Enrique Castro. Bueno, yo nada más quiero decirle a Saúl que si pensaba que era no tiene mucha información, muy bien explicada. Y nada más quiero recomendarles, ya que se tocó el libro de Carson, que es los 2000 primeros años, pueden encontrarlo todos en PDF en www.cumora.org. Ahí los pueden encontrar. Ahora, si no quieren solamente el audiolibro, en YouTube lo encuentran. Un hermano de Sudamérica ha subido varios audiolibros, y pueden poner nada más en audiolibro está el de 2000 primeros años. Y están muy buenos, muy interesantes. Sí, hermano Enrique, tienes toda razón. Buenísimos esos libros. Es una trilogía del hermano Skousen, y definitivamente a mí me ayudaron mucho a entender el Antiguo Testamento, y parece que en el funeral del hermano Skousen, el presidente Monson dijo que
que él pudo entender el Antiguo Testamento mejor, es el libro del hermano Stausen. Así que si una autoridad general lo dijo, es que están muy buenos estos libros. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Solamente para leer, hermano Saúl, la hermana Gardenia nos pone en el chat. Muchas gracias por su conferencia, hermano, y hermosa y muy interesante. Muchas gracias, hermana Gardenia. Muchas gracias. Pues, si no hay preguntas, hermano, yo puedo concluir mi participación. Si ustedes me permiten, puedo compartir los PDFs que comentan los hermanos. Creo que solamente pueden los administradores compartirlos. Se los mando a alguien, lo he visto, y el obispo los comparte ahí, ¿o cómo lo hacemos? Sí, hermano Saúl, si puede enviarle al obispo Lozano los comentarios y los libros que nos quiere compartir, y ya los hacemos subir al grupo. Perfecto. Okay. Perfecto. Gracias, hermano Saúl. Hermano, si no hay alguien más que quiera comentar algo para terminar, antes de pasarle el tiempo al hermano Lozano. A ver, hermana Macías, por favor. Pues agradecerle al hermano Saúl por su excelente exposición, y además porque permite que, bueno, en mi caso en particular, pienso que de muchos igual, fortalece mi testimonio al haber podido él reunir o poder concatenar los conocimientos del Libro de Mormón, este señalamiento que hace de que se menciona la correspondencia de este judío en el levantamiento que hubo de Alma, hijo de Judá, igualmente lo relativo a los fariseos, que también, como también lo dijo alguna vez el hermano Juan, a veces los judíos son muy lapidados o son en cierto sentido vistos como malos, mas sin embargo aquí hay otra manera de que podemos reconocer que son buenos y que nos han enseñado cosas, y que no siempre fue siempre de contención, sino también de aprendizaje. Le agradezco porque llevo muchos datos y estos datos los voy a analizar con mayor detalle, y me encantó también lo de que las mujeres debemos de ser, se nos permite hablar, y ahorita lo estoy ejerciendo. Muchas gracias. Sí, hermana, muchas gracias. De hecho, hay un video muy bueno, a ver si les puedo mandar el link para que lo puedan ver, con respecto a las mujeres en los círculos paganos, por ejemplo, por llamarlo así, los grupos que no estaban religiosos, en el mundo romano, gentil, perdón, es la palabra que estaba buscando. La mujer en el mundo gentil también era muy favorecida, hermana, Por ejemplo, los romanos tenían el derecho de decir, yo como papá, si me nace una niña, yo como romano tenía el derecho de decir si vivía o no vivía, porque dentro del mundo romano, el mundo gentil, los hijos deberían ser aptos para la guerra. Entonces, si me nació una niña o me nació un niño deforme, yo como padre podía decidir si era ejecutada en ese momento. Entonces, la mujer en el siglo I no tenía ni siquiera el derecho de nacer. Pero Pablo llega y dice que la mujer aprenda. Sí, todo contrario a lo que era en el siglo I. Ni en el judaísmo, ni en el mundo gentil, la mujer era muy favorecida. Así que Pablo y Jesucristo llegaron con una idea muy revolucionaria que no se pueden entender si no explicamos, si no entendemos el siglo I de Jesús de Nazaret, hermano. Gracias. Hermano, me ha hecho la noche. Hoy precisamente cumpliría mi papá 86 años. Murió en el 2013 y bueno, su nombre es Pablo. Y con esto que me acaba de mencionar, que tuvo 4 niñas, 4 mujeres, entonces, y que nos reivindicó, pues mayormente como un reconocimiento a él en su memoria. Gracias. Para servirle, hermano. Hermano Gerardo Ordaz. Sí, rápidamente, gracias, Saúl, por tu conferencia. Con respecto a lo que decía la hermana de los judíos, recordemos que Nefi dice, parafraseándolo a él, dice que no hay mejor pueblo que conozca las escrituras que el pueblo judío. Hace poco vi un tema, se puede decir, de una hermana judía que se bautizó, y ella menciona varios hebraísmos del Libro de Mormón, ¿no? El hecho de subir y bajar, está en esa página que se llama Más Fe. Y una pregunta, no sé cuándo tendríamos oportunidad otra vez de escuchar a Saúl Romero, y si fuese así,
si podríamos sugerir algún tema. Bueno, ya depende de los administradores, ¿no? Gracias. Ahorita le damos el tiempo al obispo Agrícola para que él opine acerca de esto. Hermano Castro. ¿Va a tomar la palabra? No, ya no. Ok, bueno, Gerardo, déjenme bajar la mano. Ok, bueno, ya si no hay alguien más, hermanos, vamos a dar, porque antes de pasar el tiempo al hermano Agrícola, déjenme comentarles algo acerca de lo que, a ver, hermano Castro va a hablar. No, perdón, estuve manejando e intento bajar la mano, pero no ya. Disculpe. Okay. Algo que, que me puse a estudiar acerca del Torá y me llamó mucho la atención a algunas cosas de las que ahorita dimos. Yo voy a leer algo que encontré que me gustó muchísimo, entre algunas cosas ya para no quitar el tiempo. Dice que el Torá es nuestra tradición y es nuestra memoria. Son las enseñanzas que nos fueron dadas de padres a hijos a través de los milenios y que hemos decidido preservarlas. Esto es hablando acerca de la Torá oral, ¿sí? Y algo que hace tiempo escuché y me lo volvieron a recordar, y perdón por omitir el nombre del hermano que lo mencionó, y para no dar un dato falso, quiero decirles que es un hermano que me parece ser fue el fundador del Museo del Mormonismo en México. Él dijo que en alguna conferencia dijo que teníamos un gran defecto nosotros, el pueblo mexicano, que no escribíamos, que toda nuestra historia, y en especial la historia de la iglesia, en su mayoría era oral. Entonces, eso no permite mucho en cuanto al crecimiento de la historia de un pueblo. Cuando esta es solamente oral, cuesta mucho trabajo encontrar que sea fidedigna, que no significa que sea falsa, eso es otra cosa, pero que cueste mucho trabajo, y esto da a muchas malas interpretaciones en la vida de los pueblos. Y tenemos en la iglesia algo muy, muy importante que tenemos que hacer nuestros diarios, preservar este tipo de historia escrita, tanto escrita como oral, eso que ni qué, y la Torah me encantó por todos estos preceptos que tienen por ahí. Tenían que aprenderse 70,000 o 70 y tantos mil preceptos, o cosas que tenían que poner durante, pues no creo que durante su vida, porque a partir de los 12 años, que es lo que han mencionado, tenían que comenzar a aprender la Torah oral. Al final de cuentas, ojalá y tengamos la oportunidad. Sabemos, hablaron de doctrina profunda y esto, hermanos, yo creo que lo único que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras e ir más a fondo, estudiar un poquito, buscarle un poquito más en cuanto a cualquier tema que encontremos en una escritura. Si algo le debemos al obispo Agrícola Lozano es esa insistencia que ha tenido por enseñar esta parte de las escrituras. A mí me maravilló el volver a escucharlo y estar en sus grupos de instituto, de colado, pero he aprendido mucho. Y con esto ya me ha servido como práctica. Cuando pusieron con anticipación el tema del cual se iba a hablar hoy, me tomé a la tarea de leer buena cantidad, y les comparto esto con la humildad de que tengamos que hacerlo, que lo hagamos como una cultura en nuestras vidas, enseñemos a nuestros hijos, a miembros de la iglesia a hacerlo, y verán que pronto vamos a entender todavía muchas más cosas. Hay en las redes, en cuanto a todas se me fue la palabra, pero bueno, todas las enseñanzas que hay de los miembros de la iglesia, de lugares oficiales por la iglesia que permiten que aprendamos de los eruditos. Realmente comparto esto con toda humildad, diciéndoles que es muy importante que podamos cumplir con la escritura en convenios. De cualquier grado de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Entonces, comparto esto, lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Y le doy tiempo al obispo Lozano para que él termine. Gracias.
Gracias, Héctor. ¿Ya está asignada la última oración? No, todavía no, pero podemos pedirla de una vez. Maestra Valderas, ¿nos puede ofrecer la última oración, por favor? Después de que hable el hermano Lozano. Gracias. Gracias, maestra. Si quiere de una vez orar, maestra. ¿Mande? Terminamos. Si quiere de una vez la oración. Ok. Está bien. Bueno, nuestro Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta noche, un grupo de tus hijos inclinamos nuestra cabeza para agradecerte por esta bella noche y por